No soy economista, soy músico, de hecho, y hace unos años que también soy director de documentales. Esta idea la tuve porque hace muchos años en Italia, soy de Roma, estudié antropología cultural y leí un libro de un sociólogo francés de los años 80, bueno, todavía está vivo, pobre, pero digo, era más importante, que se llama Guy Aznar. Aznar como el grandísimo político que todo vuestro. No solo tengo Berlusconi, pero... y nada, era cogido de un eslogan francés, trabajar menos para trabajar todos. El libro era muy interesante, no llegaba a la conclusión de cómo solucionar el problema, pero explicaba un poco una idea que no era nueva, que la tecnología iba a acabar con los trabajos. Una idea que viene de muchos antes, incluso Keynes, y luego después muchas más personas han hablado de ese tema. Yo hablo hago como una propuesta de nuevas ideas para realmente intentar pensar en una economía que se pueda acoplar a la nueva situación del fin del trabajo por la tecnología, pero la película no es un punto de vista económico, es también un poco filosófico. Yo diría que una pregunta que ahora en Estados Unidos están debatiendo muchísimo, auténticos debates muy duros sobre, normalmente son economistas que hablan sobre si es verdad o no que la tecnología va a sustituir el trabajo. Muchos dicen que no, nunca ha sido así, que después de los tractores luego se inventaron otros trabajos, etcétera, etcétera. Y otros dicen que la cosa ha cambiado completamente, que la historia no es cíclica, pero va cambiando, se parece pero no es, y que el trabajo realmente va a acabar y tengo que pensar en otras formas de vivir. Pero mi pregunta de verdad, quizá la más importante sería, ¿queremos que la tecnología sustituya al hombre, el trabajo? Eso es un gran... ¿Queremos realmente trabajar menos y pensar en una vida diferente? Esto quizás sería la gran pregunta que tenemos que hacernos como humanidad, no solo ya como ni izquierda ni derecha, pienso. Y luego, bueno, evidentemente, el sistema como va ahora, bueno, está clarísimo que así no funcionan las cosas. No hay clase media que compre, no se puede comprar porque además es impensable seguir con ese ritmo. Bueno, ahora estoy explicando si la película lo va a decir todo, pero bueno, la idea es esta. O sea, la idea es mucho más filosófica que un planteamiento dogmático o político. El político lo es, evidentemente, pero... Bueno, espero que os guste la película, espero que Pablo y Dani la sepan defender y ya está, ¿vale? Muchas gracias. Que lo van a solucionar, me han dicho sal, y entretiene un poquito, eso ya es la hostia. Si tuviera una guitarra quizá lo podría hacer, pero... Exacto. Exacto, que trabajo un poco. Bueno, no sé lo que decía, de verdad. A veces incluso bueno, eso son cosas... La polémica que nace si el trabajo tiene que ser garantizado, para mí es un segundo plano. O sea, realmente ya de redistribuir una riqueza enorme que crea la tecnología, ya es un paso avanzado, un paso que si la izquierda empieza a pelearse entre dos, dividimos lo que quieren garantizar un trabajo o que quieren garantizar una riqueza, me parece a veces que se crean polémicas demasiado antes de llegar a un problema de verdad, que es pensar a un futuro, a una redistribución de una riqueza. Que pienso, y bueno, en la película ya lo veréis, hay un hecho clarísimo. Si esta tecnología ha avanzado hasta aquí, es por una herencia de siglos y siglos, que no es una herencia de dos personas, es una herencia de la humanidad. Ha habido unos cambios tecnológicos, una revolución tecnológica que se basa, evidentemente, en un esfuerzo de la humanidad entera. Entonces, pensar que es un derecho que esta riqueza venga distribuida no es una caridad. Lo que puedo decir que una de las cosas que para mí era importante es que las ideas al final no son muy diferentes de lo que he escuchado aquí y que he hablado muchas veces con Dani. Mi reto era que podía llegar al máximo público posible. Total, escogí, eso sí, personajes con una gran capacidad de comunicación.
El sociólogo Zygmunt Bauman nunca había hablado tanto de ese tema y José Mújica tampoco. Luego llegué a hablar con otro gran comunicador, que es el Serge Latouche, por ejemplo. Todo he escogido un poco diciendo, vale, la idea estaba clara al principio, vamos a buscar los actores para poder que se hable además en muchos sitios. Y de hecho, bueno, me invitaron en México gracias a Pablo, pero luego me invitaron en Brasil, que al final no se pudo hacer. Me han invitado al Parlamento Europeo, o sea, que es un tema que es un poco un caballo de Troya que quizá puede ir en muchos sitios, que luego al final se piensa, uy, qué bonita la película, y luego hay un mensaje bastante impactante. Quizá esto, el hecho que hayan participado personajes de esta altura, sirve para esto. Well, it's a great thing which is happening, that for the first time in history, the idea of humanity is a reality. We are already all in the same boat. But what we lack is actually the oars, and the engines, which can direct this boat in the right direction. The new technologies are especially good at automating routine work and increasingly many other categories of work. So it affects distribution of wages, but it's also affected the balance between labor and capital. Oblivion in the face of love. It is cheaper, it is quicker, it is faster, it is more reliable. They don't go on strikes, they don't demand higher salaries. They don't demand even bread and butter. No warning signs, no roads ahead, just frequency. Production de toujours plus, destruction de la nature toujours plus, mais production de choses inutiles, de mauvaise qualité, junk food. Le système est dans l'absurde total. All these echoes, all these lies, drift inside. Sabemos lo que hace la emisión de carbono y seguimos vomitando autos y dale que tarde. Y no importa porque se paralizan las cosas. So we have to rethink even the foundational assumptions on which our way of life is built. So the idea of a universal basic income is one, I think, which is quite a wide appeal. It's a right. It's not a favor, it's a right. As a citizen of your country, the only thing that you need is, well, a heartbeat. You need to be alive, and then you get it. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta. ¿Ese es el destino de la vida humana? Bueno, pues ya habéis visto que Rudy ha hecho la presentación, ha dejado la película y nos ha dejado aquí para lo que venga. Con lo cual, vamos a ver, simplemente Pablo y yo cogeremos palabras, por decirlo así, y, bueno, opinad lo que queráis. Máximo, quizá al final decimos algo, que tampoco tenemos por qué decir nada en particular, pero eso sí, nos han dicho que sobre todo a las 6 menos cuarto, es decir, tenemos 45 minutos, que no es poca cosa, tenemos que acabar para hacer un pequeño descanso porque a las 6 hay otra mesa.
¿De acuerdo? Entonces, pues, vosotros tenéis la palabra. Menos 20, pues bueno, pues no menos cuarto, sino menos 20, ¿no? 40 minutos, está bien. Soy Enrique Montesa y esta mañana me he presentado como un economista de la calle y ahora me quiero presentar como una persona que desde hace 6 años... Un momento, porque volvemos a empezar. No lo entendí. Vale. Bueno, pues no sé si... soy Enrique Montesa y esta mañana me he presentado como un economista de la calle, acabé hace muchísimos años, pero ahora prefiero presentarme, por lo que voy a decir, como un activista que desde hace ya más de 6 años está en las monedas complementarias. Entonces, esta mañana se ha hecho la pregunta de cuál es la relación que tenemos las personas con el dinero. Y yo haría la pregunta de cuál es la relación que tiene la renta básica con el dinero. Evidentemente, la renta básica tiene mucho que ver con proporcionar el dinero a la población. Entonces, cuando hablamos del dinero, la cuestión es el sistema monetario en el que estamos viviendo actualmente es un sistema monetario que, según el anterior director del Banco de Inglaterra, Mervyn King, explicó perfectamente que el dinero lo crean los bancos de la nada y lo crean de la nada como una deuda y además sujeta a tipo de interés. ¿Qué os parece, por ejemplo, si el dinero se crease cuando una persona nace, se le regala un depósito de X para cuando, digamos, sea mayor de edad o cuando le vaya haciendo falta, que de ese depósito vaya obteniendo la renta básica? Sería un sistema alternativo o quizás complementario a lo que Lluís Torrens nos ha presentado esta mañana, pero hay muchas formas de financiar la renta básica y hay formas alternativas de creación de dinero. Eso es lo que quería compartir. Y claro, esto no está en el film, porque Serge Latouche habla de decrecimiento y, digamos, se habla de un tipo de paradigmas, pero yo lo que quiero es, digamos, añadir algo más que si hubiera estado Rudy, posiblemente para su próximo documental podría haber añadido. Mi pregunta es relacionada un poco con el final del vídeo, ¿no? Cuando Mujica hace la reflexión de que solamente somos libres cuando no trabajamos. Yo tengo una duda ahí, digamos, de índole filosófica, en el sentido de que es verdad que el concepto marxista de libertad como que va por ahí, ¿no? Cuando habla del reino de la necesidad, es el reino en el cual tenemos que trabajar porque hay que reproducir la sociedad, y ahí, independientemente de qué tipo de trabajo hagamos, no somos libres, y sin embargo el reino de la libertad es ese momento en el cual tú ya te puedes dedicar al ocio, ¿no? Y no sé hasta qué punto, digamos, esta concepción así de la libertad gruesa choca o no con la concepción de la libertad más republicana, en donde quizás una persona que trabaje en una cooperativa, dado que se está autogobernando en su espacio productivo, dado que, por ejemplo, puede tener una renta básica y tener las condiciones garantizadas y no tiene ningún patrón ni nadie que le interfiera arbitrariamente en su vida, pero está trabajando, entonces esta persona es libre o no es libre, ¿no? Yo quería preguntar eso un poco de cara a que es verdad que la visión de Mujica, que yo creo que entronca con esta idea del reino de la libertad y de la necesidad. No sé si son simplemente dos conceptos distintos de libertad o tienen alguna relación, ¿no? Hola, yo soy Monse, de Bilbao también. Soy de SK, jubilada de SK más bien. Y a mí lo que más me importa de todo lo que se ha dicho en la película, que me parece que es impresionante, es que no importa el tema de cuál es el medio que vamos a poner para ponerlo en práctica, sino quién lo va a poner. Eso es que me parece que ha terminado con una base impresionante. Debe ser muy simple lo mío, pero es que yo ya estaría dispuesta a empezarlo y a hacer con lo que haya que hacer. Pero me parece importantísimo, que no hay que pensar tanto si las mujeres y los hombres, si tenemos que darles 100, 200 y no.
¿quién lo va a empezar a hacer? Hola, yo quería preguntar cuestiones sobre... Quería preguntar cómo va a ser los canales de difusión de este documental, que me parece bastante bueno para que lo conozca el máximo de la población posible, ¿no? Si va a ser el circuito comercial exclusivamente, si va a ser también en algún tipo de seminarios, etcétera, simposios como este, ¿no? ¿Cómo está previsto el tema? Me llamo Ricardo y vengo de Vitoria. En sí mismo la localización geográfica ya significa algo. Lo que yo he visto en general me parece una cosa razonable, históricamente aceptable, humanamente muy comprensible, y todo ello me lleva a pensar, ¿por qué aquí no estamos los 1,5 millones de individuos que hay en Vizcaya? Porque no caben. ¿Perdona? Bueno, era una metástasis. La cuestión está en que ¿por qué no llegamos a más gente con todas las cosas razonables, humanamente sensatas que dice la gente? Mujica es un ejemplo, u el otro, cualquiera de ellos. Es decir, ¿por qué tenemos esa incapacidad de conectar con un montón de gente que en definitiva son de Vitoria como yo, es decir, tan aldeanos como yo, y no consiguen comprender por qué estas cosas son así? ¿Qué pasa con nosotros? Ya no se trata de pensar qué pasa con ellos, quien quiera que sea ellos. Yo no sé quién son ellos, pero yo sé quién somos nosotros. Somos yo, mi familia, mis amigos, mis vecinos. Es decir, nosotros no conseguimos de alguna manera, no sé por qué, hacer comprender a los demás una serie de cosas. Es posible que el pensamiento humano sea muy complejo, es posible. Es posible que las cosas que nos están contando ahí, que son perfectamente comprensibles para nosotros, los aquí presentes en la sala, no lo sean tanto para los demás. ¿Por qué no conseguimos hacernos entender? ¿Por qué eso no lleva a reducir en gran medida el sufrimiento social que produce un sistema existente? ¿Por qué tanta gente que sufre el sistema existente piensa que eso es lo que es así y así tiene que ser y así ha sido toda la vida? ¿Por qué? Yo solo tengo preguntas. Si tuviera respuestas estaría sentado en la mesa, pero solo tengo preguntas y quiero compartirlas. Gracias. Hola, Chaldeón. Me llamo Félix, soy sindicalista de ESK y vengo de Elgueta, un pueblo de Guipúzcoa. Bueno, a mí me ha llamado la atención en este film, en este documental, la perspectiva capitalista sobre la renta básica, en el sentido que incluso han llegado a mencionar que puede ser un aliciente para el consumo. No recuerdo literalmente cómo lo ha mencionado, pero iba en esta onda. Y en este hilo quiero decir y hablar sobre la renta básica, y utilizando las palabras de Mújica también al final, en el que es necesario otra dimensión cultural cuando aplicamos nuevas medidas, nuevos mecanismos, porque a lo largo del día se han mencionado diferentes situaciones. Cuando Eduardo Garzón hablaba del trabajo obligado, del trabajo garantizado. Lamento la broma no estando él, pero bueno. Seamos justos. Cuando hablaba del trabajo garantizado, la necesidad también de un compromiso social con ciertos trabajos y con necesidades que tenemos que ir implementando, o con trabajos que tenemos que ir implementando y tenemos que ir visionando. También hemos visto desde la perspectiva de algunas feministas cómo tampoco la renta básica acaba de resolver algunas situaciones. Entonces, lo que quiero plantear lo que quiero comentar, no es la renta básica una herramienta, en realidad, bien útil, pero que necesita, en realidad, de un cambio cultural, que es necesario implementar un cambio cultural a la vez que la renta básica, porque si no, la renta básica no va a ser solo una herramienta que nos ayude a que la pobreza extrema, la exclusión, se resuelvan en gran medida, que tengamos más posibilidades de negociar desde la perspectiva sindical, más fuerza en la negociación colectiva. Pero no es solo eso, una herramienta, si no de verdad no intentamos hacer un verdadero cambio cultural, si no emprendemos un verdadero cambio cultural,
que dé significado a la renta básica. Bueno, decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de esta universidad. Y bueno, yo creo que la película que acabamos de ver es espectacular. Entonces, bueno, serían muchísimos los aspectos en 70 minutos más o menos que dura que posibilita una reflexión. Yo, si acaso, la única carencia que he notado ha sido que el tema de la igualdad, que en este simposio ha quedado, yo creo, esta mañana trabajado, pues quizá no es un aspecto que aparece, pero bueno, me parece muy importante, y recogiendo el guante de algo que se ha comentado, que decía Mújica al final, ¿no? Que no es tanto el cómo, sino el quién. Bueno, aprovecho para animaros a que mañana, en la primera parte, porque luego la segunda igual va a ser muy conocida por la gente que viene a partir de las 11 de la mañana, pero en la primera parte, que van a ser comunicaciones que se van a hacer en el simposio, bueno, me consta porque he participado en la selección de ellas, que hay muy buenas y que en alguna medida también responden a esto. Una en concreto en la que yo también coparticipo, pues planteamos el papel, por ejemplo, de la universidad, en este caso de esta Universidad del País Vasco, nuestra universidad pública, que no acoge, sino que se ha convertido en anfitriona, en que se ha comprometido y que realmente creo que, pues dentro de una pluralidad, estamos apostando y facilitando para que en todos los niveles caminemos, y entre otros, pues con el tema de la renta básica. Yo, solo un comentario. Josu, DSK, de la renta básica y azafato. Es simplificar la propuesta. Yo creo, a veces lo hemos comentado mucho, Iñaki Uribarri y yo, que le damos vueltas y vueltas al tema y decimos, joder, no nos habremos pasado, no le habremos dado tanto contenido, tanta potencialidad a la renta básica que tenemos al personal acojonado. O sea, ¿no será que cuando empiezas a hablar de que puede cambiar la cultura, puede cambiar lo que hemos conocido hasta ahora, a la gente en el fondo le estamos distanciando de la propuesta? ¿No será que a veces igual es mejor hablar de que, a mí casi es lo que más me ha gustado muchas cosas del vídeo, de lo que he podido ver, que llevaba una persona al aeropuerto, bueno, al director, casi más me ha gustado decir, yo no sé si probémoslo, es que es así, o sea, luchemos para que se implante, y eso, por supuesto, además de la universidad, se consigue en la calle luchando, peleemos para implantarlo, y luego ya veremos, igual estamos los mismos y las mismas dentro de 10 años reivindicando que lo quiten. O sea, pues no lo sé, yo creo que no, pero desde luego creo que cuanto más inflemos el globo, menos gente nos lo va a comprar. Y eso yo creo que a los que llevamos ya simposio y simposio le tenemos que dar una vuelta. A veces asustamos. Y la propuesta es muy simple. Y sobre todo es muy práctica. Y es muy dirigido principalmente para acabar con la pobreza. Y creo que eso es más vendible que un cambio cultural, de eje, de mirada, que yo comparto, pero creo que asusta. Si alguien desde la mesa pretendía responder a lo que yo había dejado abierto, que no lo haga. Si lo quiere hacer, que lo haga, porque todos los demás están esperando conversar, charlar, discutir, aportar, dialogar. Pero es que este ciudadano que acaba de intervenir ahora mismo, el azafato, lo ha respondido. Lo que ha dicho él ha sido una respuesta perfecta a lo que yo estaba diciendo. ¿No estaremos asustando? ¿No estaremos convirtiéndonos en unos exquisitos que alejamos a la gente? ¿Y el 1,5 millones de vizcaínos que deberían estar aquí no están? Tú lo has respondido, compañero. Ciudadano, gracias. Hola, soy Antonio, de Humanistas por la Renta Básica. Yo quería hacer una pregunta, porque tengo entendido que aquí en Euskadi... hay algún sindicato que apoya la renta básica, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo habéis hecho para superar la resistencia que hay por parte de sindicatos y por parte de la izquierda tradicional con respecto a ponerse a favor de la renta básica? En la película parece que abogan porque haya un cambio cultural, y que digo que eso a mí me hace recordar a un dilema no resuelto de si primero hacemos la revolución y después la educación, o primero la educación y después la revolución. Bien, mi propuesta es que, o que soy partidario de
llegar al poder, que es difícil, ya lo sé. Si no llegar al poder, llegar al gobierno. Y por la noche, un sábado por la noche, cambiar el artículo 136 y meterlo en la Constitución. Renta básica universal incondicional. Suficiente y... Sí, soy Chema de Renta Básica, de Nula Política Cinética, un activista. Simplemente era porque me has lanzado con ese comentario a una cuestión que es importante. Yo estoy contigo, hay que simplificar, porque además así nos entienden todos. Hay un palabra ahora que se dice mucho en comunicación, que se dice la serendipia, eso de que vas a por una cosa y buscando una cosa te encuentras otra incluso más beneficiosa, ¿no? Pues tú vas a por la erradicación de la pobreza y vas y te encuentras con una libertad que no tenías. Eso es interesante, pero es interesante entonces no simplificar tanto que nos olvidemos de algunos de los factores fundamentales, porque la derecha se va a apropiar del concepto a través incluso de la izquierda, nos va a robar el concepto. Entonces, para mí es importantísimo la incondicionalidad, porque a la vez que buscamos esa existencia garantizada que nos erradica la pobreza a 13 millones de personas en riesgo de exclusión, que eso es crucial, y por eso a veces también pienso como tú, cambio cultural, sí, pero si yo me voy ahora a los 13 millones de excluidos y les digo, esperaos ahí un poquito, que vamos a hacer un cambio cultural y luego os pongo la erradicación de la pobreza, me van a mirar un poco feo. Entonces, vamos a por ella, que sea incondicional, que sea individual y que eso, como decían en las mesas, no es individualismo, sino simplemente es la reivindicación de la persona y, por supuesto, que a todas las y todos los que estamos en este país nos va a beneficiar. Realmente creo que has planteado un problema de verdad que asusta. Realmente, si no se divide, no hay manera si no se divide los problemas, entonces el cambio cultural efectivamente es el problema total, que creo que tiene razón y que es más importante que la renta básica. Pero realmente, si queremos al cambio cultural, no llegaremos nunca a nada. Si vamos dividiendo el problema, y ese problema no solamente es para los humanos, sino que incluso también es verdad para los ordenadores. O sea que eso realmente dividiendo y separando los problemas se pueden hacer muchas más cosas que intentando que sea un ordenador muy potente. Ni siquiera Einstein pudo llegar a la mecánica cuántica. Él la inventó, pero no la entendió. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique. Creo que ya soy ex de todo y en este momento pues creo que me considero una rana. Pero una rana que estoy en el borde, no estoy dentro de la tinaja. Estoy sintiendo el calor y quiero salir. ¿Por qué no estamos aquí, no sé, 1 millón o 58 millones? O sea, porque está muy claro, porque somos unos egoístas y el género humano es como es. Entonces es un problema cultural, indudablemente. ¿Que tenemos que trabajar con ello? Indudablemente. ¿Que el tema de la renta básica es una herramienta y es algo que creo que es bueno y que se debiera de plantear? Porque yo sí creo, estimado Raventós, que te he visto mucho en la tele y digo en el YouTube, yo creo que verdaderamente sí hay que plantearlo, pero no como un fin en sí mismo, como han dicho varios compañeros. Esto es ni más ni menos que una pequeña tuerca de todo lo que tenemos que hacer. Por decirlo de alguna forma, como decía la película, tenemos un barco y tenemos una tuerca, que es la renta básica, que no va a sacar de la pobreza a la gente, creo yo. A mí me da la impresión de que está más, o al menos es lo que decía también el compañero, la gente puede entender que verdaderamente casi es como un premio o como un incentivo a seguir consumiendo, o sea, es un seguir hacia adelante, hacia el acantilado. Y nosotros, creo que los que estamos aquí por lo menos, yo creo que no queremos ir al acantilado. Nosotros queremos dar la vuelta y salir de ese camino. El problema que plantea la película, por supuesto, hay que darle la felicitación al director, es estupenda, pero yo creo que plantea varias cosas, no solamente el tema de la renta básica.
Y está ahí mezclado. El señor Bauman, al que creo que todo el mundo más o menos le conoce, de haberle visto también en YouTube, dice que, en fin, que prácticamente nos hemos comido 5 veces el planeta. Pues a lo mejor igual nos hemos comido incluso 10. Y vamos a tener que ir a Marte, y yo diría que a Marte y a Júpiter y a Saturno seguramente. Pero es que eso no es verdad, eso es mentira. Estamos tirando millones de litros de leche a la carretera. Estamos tirando millones de litros de tomates a los contenedores. Estamos tirando millones de no sé qué. Y resulta que eso nos lo están diciendo esos de la pirámide que no entran en la pantalla. Esos son. O sea, tenemos que cambiar el sistema. ¿A qué sistema? ¿Al 137, al 138 o al 454? Me da igual. Hay que cambiar el sistema, porque el sistema nos lo tienen impuesto. Y resulta de que nosotros encima estamos cayendo en esa trampa. Entonces tenemos que hacer algo. Yo creo que la gente que está aquí está dispuesta a hacer algo. El problema es cómo conseguimos que el resto de la gente de la calle, digo, los que ven algunos programas que no tratan de estas cosas, pues se acerquen a nosotros. De todas formas, yo felicito al director de la película, felicito al señor Raventós por toda su trayectoria, felicito a todos los que están en la renta básica, haré todo lo que pueda por la renta básica, creo que hay que trabajar por ella, pero creo que hay que hacer bastante más. Mañana posiblemente hablaremos de alguna cosa más que habría que añadir a la renta básica, porque el tema de la seguridad social es una conquista del movimiento obrero, y la renta básica me da la impresión de que lo deja un poquito de lado. Bueno, primero yo creo que es un gran documental y hay que transmitírselo a Rudy. Ya van varias veces que lo he visto. La mejor proyección ha sido esta, ¿eh? No es lo mismo verlo en la computadora que verlo en el pequeño monitor, que verlo así. Creo que da mucho. Y los propios comentarios que aquí hemos escuchado, pues es expresión de su carácter estimulante. Entonces, me parece que es una herramienta muy útil, muy amplia, visualmente muy atractiva, sonoramente muy atractiva. Entonces me parece que es una herramienta de divulgación en el mejor sentido del concepto, de gran utilidad, y yo creo que aunque haya salido corriendo Rudy, tenemos que volvérselo a decir. Luego, me parece que con respecto a la discusión alrededor de la renta básica, lo interesante no son los nuevos argumentos, sino el nuevo contexto en que se está dando el debate. Yo ya llevo aproximadamente 10 años de estar participando de manera sistemática y casi les puedo decir que los argumentos son esencialmente los mismos que hace 10 años. Pero hay una nueva conexión con los problemas de la realidad, sin duda alguna, y con las preocupaciones de la gente, sin duda alguna, con las dudas, los miedos de la sociedad respecto al futuro del mundo del trabajo, respecto a las expectativas de progreso social, de defensa de un nivel de vida básico, aspiración el mismo. Entonces me parece que el elemento nuevo que estamos encontrando respecto al debate sobre la renta básica es que ya perdimos el carácter de lunáticos que teníamos hace aproximadamente 10 años, ya no es un tema en el margen del margen, ya es un tema que se puede estar a favor o en contra, o estar a favor desde muchos ángulos y estar en contra desde muchos ángulos. El propio universo de comentarios que hemos escuchado en ese sentido va, pero me parece que ya es un tema que llegó para quedarse. No creo que estemos hablando de una moda, no creo que estemos hablando de un problema o una propuesta de carácter circunstancial, y yo creo que esto se va a estar discutiendo en los próximos años, en las próximas décadas. Yo le decía a Daniel, la fuerza de una idea no es necesariamente su consistencia argumentativa, sino su conexión con las necesidades y el espíritu de la época. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera estamos viendo con la renta básica. Le está llegando su momento. Defino un momento como los próximos 50 años, no como el instante en que mañana se va a discutir y a resolver esta problemática. Entonces, tener conciencia de que estamos ante un fenómeno de ese calibre de larga duración. Coincido con que hay que tener cuidado con la inflación de expectativas. Un mundo tremendamente complejo que parece que se va a resolver con una medida. No.
A mí me gusta decirlo que la renta básica no es la solución a todos los problemas, pero sin duda alguna es parte de la solución. Y en ese sentido hay que encontrar su potencial transformador y al mismo tiempo su necesidad de articularse con un conjunto de medidas políticas, sociales, económicas, también de gran calado. Es una idea simple y compleja. Y parte de la dificultad comunicativa que ha tenido la renta básica es que, visto de manera profunda, considero, es una idea contracultural y disruptiva. Y en ese sentido cuesta asimilarla. O sea, la idea, estamos demasiado construidos en una mentalidad de vincular ingreso no como derecho, sino como resultado, o de la inserción en el mercado laboral o de la propiedad, porque es muy interesante que discutimos mucho el tema del trabajo, pero discutimos muy poco el tema de la propiedad. Y en las sociedades en que vivimos, pues se considera que hay dos fuentes legítimas de ingreso, o el salario o la renta en el sentido ganancia, propiedad, derivada de la propiedad. Y en ese sentido mete una idea muy nueva, que es que el ingreso puede ser un derecho diferente a la posesión de activos o a la compraventa de fuerza de trabajo. Y en ese sentido cuesta escapar, me gusta decirlo, la maldición bíblica de que hay que ganar el pan con el sudor de la frente, porque lo que estamos proponiendo es que el pan es un derecho con o sin sudor. Y yo creo que esa es una aproximación muy diferente. Y en ese sentido, me parece que el cambio cultural vinculado con la renta básica va a ser más un producto de la implementación de la renta básica que una precondición para su implementación. En algún momento se va a producir, de eso sí estoy absolutamente convencido, y eso nos va a obligar a repensar muchas de las categorías y a ver con cierta ironía, a lo mejor muchas de las especulaciones que hemos hecho, y con mucha sorpresa, muchos fenómenos sociales que no tenemos siquiera contemplado o previsto que se van a producir. Más adelante en la otra mesa me voy a explayar sobre cómo un tipo de renta básica que se construyó en la Ciudad de México produjo un cambio social que nadie había esperado ni previsto. Entonces, en ese sentido, una de las paradojas políticas, podríamos decir, de la renta básica es que requiere una coalición política y social grande para instrumentarla, pero que el consenso social no va a ser ex ante, sino ex post. Casi se los puedo asegurar, que el proceso va a ser una vez que estén en marcha las cosas. Muchas veces los grandes debates no se resuelven con nuevos argumentos, sino con grandes desenlaces. No vamos a tener una referencia consistente con respecto a la renta básica simplemente porque dentro de 10 años vamos a tener el nuevo argumento que se va a encontrar el nuevo contraargumento, porque así es. Así como uno encuentra argumentos a favor, pues los del otro lado encuentran argumentos en contra y la podemos pasar discutiendo N veces. Sino cuando haya un desenlace político, que en algún momento lo va a haber, creo que se van a redefinir las coordenadas del trabajo. Y es de la propuesta. Y esto es mucho más allá de la idea de que lo que hace falta es un experimento. Yo creo que hay que relativizar eso, y en realidad todos los experimentos, la verdad, la pregunta que se quieren hacer es si la gente va a dejar de trabajar. No si va a haber otro tipo de dinámicas sociales, si la gente va a ser más libre, más independiente, más creativa, más innovadora, sino si van a dejar o no de trabajar, porque en el fondo hay una antropología subyacente, que es que las personas, y en particular las personas pobres, si no las aprietas, se compran una hamaca. Tienden a la holgazanería, a la disipación, a la reproducción desmedida de hijos, y no, esto es real. Y muchas de las políticas y programas se construyen a partir se habla mucho de la evidencia, pero en realidad se construyen a través del prejuicio y a través de todas estas imágenes sociales que son imágenes de control social. Entonces, en ese sentido, me parece que la tarea se va a resolver ya no en el mundo de la academia, sino en el mundo de la política. La renta básica estuvo muchos años constreñida a pequeños círculos académicos. Yo creo que esa fase ya pasó. Crecientemente ahora los debates en torno a renta básica son en los parlamentos, frente a los gobiernos, con los movimientos sociales, y ya no solo como pequeñas ideas exóticas de un grupo de
personas ociosas. Y finalmente me parece muy importante salir del falso debate entre trabajo y renta básica, como que fuera optar por una cosa u optar por la otra. La propia definición de la renta básica habla de una transferencia monetaria independiente de otras fuentes de ingreso. Y otras fuentes de ingreso también se derivan de otras maneras de insertarse en la economía laboral, por no hablar del trabajo no remunerado. Pero yo en síntesis digo, vamos en el mismo barco, todavía no todos en la misma categoría de tarifa, pero en ese sentido tendremos que ir avanzando, y me parece que el documental puede ser una herramienta muy interesante para divulgar, para explicar y también para emocionar. Porque la buena política no solo debe convencer, también debe motivar. Han pedido o habéis pedido la palabra a 13 personas, lo cual quiere decir que la película ha motivado realmente que en fin, algunas reflexiones, indiscutiblemente. Evidentemente, en parte porque lo ha hecho también Pablo, pero ni se me va a pasar por la cabeza de intentar discutir ninguna de ellas, solamente aquellas que hacen referencia a la película. En primer lugar, mañana, como voy a ver en otra presentación de esta misma película a Rudy, le voy a transmitir todas las felicitaciones que habéis hecho y los comentarios más directamente con la película. Os puedo explicar una chafardería interesante de la película, no, una, porque hay otras que no se pueden explicar, pero una que está muy bien, es significativa políticamente, política y socialmente, y es que Rudy estaba obsesionado en tener una representación de todos los continentes, ¿no? Algún tipo de representación, quiero decir, de autor o de personas, lo que fuera. Y por eso se fue a China. Y, claro, ir a China con el equipo, en fin, los viajes, la estancia y tal, cuesta dinero. Pero consiguió que Pere Portabella, que es el productor, pues se lo costeara, como los otros viajes y tal. Y estuvo hablando horas, no diré horas y horas y horas, pero estuvo hablando horas con un economista chino y no pudo aprovechar absolutamente nada. Nada. Y eso que las preguntas eran inteligentes, nada. Porque el partido lo había enviado y no se salió ni un milímetro de lo que el partido le había dicho y por lo tanto era imposible, no ha salido ningún chino. Bueno, esto es una pequeña chafardería, pero que digo que política y culturalmente tiene su interés. Luego, alguien ha preguntado, por eso solo me refería o iba a responder a las cosas de la película, los canales de difusión de esta película. Sé que ha comprado los derechos, o parte de los derechos, no sé esto exactamente qué significa, la RAI italiana. Lo cual quiere decir que se va a transmitir en momentos, parece ser, de mucha audiencia, no sé hasta cuándo. Y luego, de momento, se van a hacer exposiciones, o sea, pases. Estos próximos días lo podéis ver en la página web de la Red Renta Básica durante algunas semanas, no muchas, pero algunas semanas, tanto en Madrid como en Barcelona, en las salas Verdi, de los cines Verdi. Y bueno, pues se ha hecho otras ofertas, otra a Rudy para que también se pase, creo que en Bilbao, en sitios como Sevilla, etcétera, pero bueno, pero no será, creo, un canal de difusión más o menos habitual en este tipo de películas. Y ya para acabar, definitivamente este minuto, estoy asombrado de la precisión, en este minuto que me queda, decir que gran parte de las preguntas, bueno, más que preguntas, de las reflexiones que habéis hecho, en parte, no digo ni mucho menos todo, porque sería completamente injusto decir que todas, pero gran parte, por lo que sé más o menos que va a explicar Pablo, por lo que sé más o menos, claro, que va a explicar a David y por lo que puedo asegurar que sé que voy a explicar yo, creo que van en parte a quedar, no digo contestadas, pero sí tratadas. Muchas gracias.